que ha anunciado el gobierno. Uno de los puntos que genera estos cambios o de lo que se menciona es que el problema que vio el gobierno es que había mucha gente en visas temporales. Y al parecer la estrategia del gobierno es pasar rápidamente a todas estas personas que están de residentes temporales, pasarlos a una visa de residencia permanente si cuentan con las habilidades que el gobierno necesita. Y adicional también al parecer, también tiene dentro de esta estrategia, también tiene el tema de disminuir el número de migrantes. Cuéntanos de dónde salen estos cambios, Juan. Australia tiene un programa de migraciones para que el país pueda crecer y mejorarse desde el punto de vista económico y social. Entonces, consideran primero que había que el sistema de migración como estaba funcionando, estaba creando primero una congestión en las ciudades, hablando particularmente de Brisbane, Sydney y Melbourne, y segundo, no estaba llegando ese tipo de personal calificado que el país necesita a las regiones donde sí se necesita. Entonces, es decir, que el primer elemento es que las personas calificadas no llegaban a donde se necesitaba y al contrario, creaban una congestión en otros sitios. Primer elemento. El segundo elemento es que las visas de estudiantes se estaban convirtiendo en un expediente para que la gente viniera a trabajar en Australia. Y esto no les gusta, digamos, a este gobierno, y lo que pretende es que el programa de migración sea un programa que atrae lo que Australia necesita en términos de fuerza laboral, uno, y hay otro programa que quieren mantener separado, que es el programa de estudios, donde Australia quiere tener estudiantes que vengan a estudiar y quedarse únicamente con aquellos estudiantes que le puedan aportar evidentemente al país. En este orden de ideas, concretaron dos elementos muy importantes. El primer elemento es que redujeron el número de visas para aprobar en años. Es decir, ordinariamente en un año se aprueban 500,000 visas. Estoy hablando de todo tipo de visas, excepto turistas. Y quieren bajarlo a 250,000, es decir, es una reducción del 50% en 2 años. Es decir, el número de visas que Australia va a aprobar para visas de estudiante, para visas de residencia permanente, para work and holiday, para todo eso, va a disminuirse en un 50%. Con la idea de que las visas que se aprueben sean realmente de personas que le aporten al país, tanto migración calificada como estudiantes que realmente sean genuinos. Eso es básicamente los grandes principios que tiene esta estrategia que va a durar 10 años, es lo que propone. Hemos encontrado como varios puntos que busca el gobierno con la estrategia y uno de esos es como eliminar la opción de que la visa de estudio sea como de paso para quedarse trabajando temporalmente y que el objetivo inicial no sea estudiar y que sea un salto de visa a visa, y al parecer dentro de la propuesta es que van a empezar a revisar la integridad de los fondos para mantener, de los fondos de manutención de los estudiantes. Correcto, sí señora. Yo personalmente creo que hay que destacar dentro de lo que tú dices dos cosas. La primera es que definitivamente esto todavía es una propuesta, es decir, esto no es una realidad que se vaya a aplicar de manera inmediata, es decir, de aquí a que esa estrategia se convierta en normativa van a pasar bastantes meses, por no decir años. En parte porque pretenden hacer unos cambios tan tremendamente radicales que toman tiempo y hay derechos adquiridos y el impacto sobre la economía australiana puede ser
definitivamente brutal y evidentemente eso va a generar una serie de ajustes en la medida en que se vayan implementando. Por un lado. Por otro lado, ya entrando en el punto inmediato que tú mencionas, sí, la idea es que Australia quiere que la gente que venga a estudiar venga a estudiar. Y en ese sentido, que no sea un camino para quedarse como residente permanente. Y esto es un cambio importantísimo, 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 porque si nosotros vemos la realidad actual, muchos de los estados, si no decir todos los estados, tienen un programa de migración, de nominación a residencia permanente a sus estudiantes internacionales. Y es un programa absolutamente legal, absolutamente establecido, absolutamente legítimo, que se llama International Graduates. Entonces tú dices, mire, South Australia, el mismo Queensland, Western Australia, está diciendo, venga, estudie aquí la maestría, que cuando usted termine la maestría yo lo voy a nominar para la residencia permanente. ¿Qué va a pasar con esos planes? No sabemos. ¿En este momento están vigentes? Sí, en este momento están totalmente vigentes. ¿Cómo va a impactar el quitar esos planes a las universidades, a los BED? Impresionantemente, y evidentemente esto va a tener esto va a generar una serie de cambios, una serie de ajustes complicados que no creo que las universidades estén dispuestas a aceptarlos. Y las universidades tienen muchísimo peso político, muchísimo peso económico en el país. Entonces yo creo que ahí habrá una serie de ajustes importantes. Por otro lado, de alguna manera a uno le dicen, bueno, pero ¿qué hago? Es decir, dígame si me voy para Australia, si no me voy para Australia, sí. Bueno, lo que les podemos decir a nosotros en este momento es que siempre ha habido un riesgo de cambio de reglamentación, es decir, esto no es novedoso, es decir, las normas no en Australia, sino en el mundo entero cambian. Eso, nada es eterno, nada es inmutable, es decir, las cosas se van ajustando. Es la naturaleza humana de las normas y de todo. Entonces, pues sí, hay un riesgo, como siempre lo ha habido, sabiendo que ordinariamente esos riesgos respetan los derechos adquiridos de las personas que ya están estudiando. Es decir, si una persona viene a Australia con la propuesta que hay en este momento, que sigue vigente, donde una universidad le dice, venga a estudiar aquí, porque cuando usted termine va a tener un vicegraduado y su ocupación lo va a llevar a una residencia permanente, eso si lo cambian, lo van a cambiar para los que empiecen a estudiar después. ¿Por qué? Porque las personas han aceptado, han hecho su decisión con base en una promesa existente, ¿cierto? Eso es lo que se llama un derecho adquirido. Entonces, yo lo que pienso es que para las personas que están empezando a estudiar ya, lo que yo les diría es arranquen de una vez, antes de que cambie realmente la legislación. Porque si llegan a cambiar la legislación y ustedes están ya estudiando, muy probablemente, esto pues obviamente nada es seguro, pero ha sido la historia de integridad jurídica del país, van a estar protegidos por ya haber estado estudiando. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría en este momento. Ok, Juan, gracias porque sí, tenemos gente, bueno, todos nuestros clientes están offshore, están fuera de Australia, empezando sus proyectos y también están dentro de Australia con la pregunta de qué hacemos si ya estamos estudiando. Entonces, yo creo que esto les ayuda bastante. Bueno, dentro de estos cambios, dentro de este proyecto que quiere implementar el gobierno, esta estrategia, entonces encontramos, Juan, que los cambios van a revisar que el estudiante sea realmente genuino. Y eso incluye el tema de los fondos. Estábamos hablando de que van a revisar con más acidez la integridad de los fondos de manutención, que la persona realmente los tenga y tenga acceso a ellos. Eso es un punto que, digamos, hay muchas personas que dicen, a mí de pronto esta otra agencia no me pide fondos, esta agencia sí me pide fondos, de verdad sí hay que tenerlos por nacionalidad o no hay que tenerlos dependiendo. Entonces, lo que vemos acá es que esta revisión de integridad de los fondos, primero la solicitud de los fondos
es algo general para todos los aplicantes. El Departamento de Migración, en todos los casos, se reserva el derecho de solicitar evidencia de fondos, inclusive para aquellos países y para aquellos cursos que son nivel de riesgo 1, que aparentemente no requieren demostración inicial de fondos. Entonces, un buen agente de educación, como somos en RC, lo que hace es preparar al estudiante para esa eventualidad. Es decir, para decirle, mire, nosotros nos podemos presentar sin fondos, pero usted eventualmente va a tener una solicitud de fondos y mire, cuando uno le pide documentación al departamento, le da 28 días para demostrarlo, si no es menos. Entonces, salga usted a correr a decir dónde consigo yo un CDT, dónde consigo un crédito aprobado, dónde demuestro que tengo fondos. Pues, hombre, eso es muchísimo más fácil y más ordenado si uno lo tiene preparado antes. Entonces, yo creo que es definitivamente una buena agencia, un buen consejo, una buena práctica por parte del agente educativo. Decirle, mire, nosotros vamos a maximizar, vamos a optimizar sus posibilidades de aprobación de la visa. Puede que se lo hagamos más difícil, sí, pero es que aquí lo que importa no es que usted se sienta cómodo, sino que logremos el resultado, hombre. Esa es mi posición. Y además, Juan, que el riesgo de salir a buscar pues implica también que haya coherencia con lo que se declaró ante el gobierno australiano de decir cómo tenía los fondos y si me los pide, tengo que salir a buscar la prueba de eso que conté. Entonces creo que pues efectivamente sí, en RC Education el consejo es para todos tener los fondos para el proyecto de educación. Cambio que hay anunciado es dentro de estos objetivos del gobierno es empezar a regular la integridad y calidad de la educación ofrecida en Australia, y eso incluye monitoreo y vigilancia de las instituciones en Australia. Inclusive hay unas notas de que es posible que se empiecen a cerrar colegios y se cierren cursos por lo mismo de la vigilancia de la educación en Australia. Sí, señora, literalmente. Esta estrategia de mejorar la calidad de la educación australiana o de darle ¿cómo se llama? Una nueva orientación, tiene básicamente tres aspectos. El primero es este que hemos venido trabajando acerca de la genuinidad del estudiante, acerca de este elemento. El segundo punto que es atacar o dirigirse, digamos que atacar no, sino dirigirse a los colegios. ¿Qué significa? El primero es que van a ser muchísimo más exigentes con los colegios en términos de exigirles que cumplan su promesa de entregar una educación de calidad. Entonces, inclusive eso implica que el Departamento de Educación, que hace parte de esto, va a exigir instalaciones, laboratorios, calidad de los profesores, etcétera, etcétera. Y eventualmente van a cerrar cursos. Es decir, cursos que se habían convertido en lo que nosotros coloquialmente llamábamos quemavisas. Es decir, la gente se inscribía y simplemente no porque quisiera aprender nada, al contrario, le estorbaba que hubiera clases y decía, mire, consígame un curso donde yo no tenga que ir y donde no tenga que estudiar. Inclusive el gobierno llama esos colegios ghost schools, es decir, los colegios fantasmas, porque cuando iban a visitarlos no había estudiantes, los estudiantes todos estaban trabajando. Entonces van a cerrar esos colegios. Y para eso han asignado un presupuesto de $50 millones que se van a desembolsar en los próximos 2 años, durante los próximos 2 años, para que haya monitoreo sobre los colegios y sobre los estudiantes. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que sobre los agentes de educación va a haber el monitoreo del MARA. No sé si ese punto tú lo tienes más adelante, pero digamos que adelantémoslo de una vez.
El MARA es la entidad que vigila a los agentes de migración. Nos exige que para poder registrar tengamos un nivel de educación, que hayamos completado unos cursos, hayamos pasado unos exámenes, que tengamos un nivel de inglés proficient, tengamos una serie de elementos. El MARA va a tener de ahora en adelante, o apenas implementen esto, va a tener incidencia sobre los agentes de educación. ¿Cómo va a ser esto? Está por verse, pero esto definitivamente también va a ser un cambio importantísimo en la industria de educación internacional para Australia. Porque hay agencias de educación buenísimas. Nosotros tenemos colegas absolutamente fantásticos, profesionales, éticos, honestos, muy conocidos, y otros que definitivamente no lo son. Entonces, allí también va a haber un cambio muy importante. Yo creo que eso es bueno para todo el mundo porque limpia el sector y que sea un servicio que prestamos honesto a las personas que están planeando estudiar en Australia. Bueno, otro cambio que se anuncia es el cambio de la carta de intención de la que estábamos mencionando, que se llamaba GTE, a un nuevo sistema que se llama GST, que es Genuine Student Test. ¿Qué sabes sobre este? Mira, eso está anunciado, eso todavía no está en operación. Que esa es una situación que hay que tener perfectamente clara. Se anunció que hay este GST que va a tocar los puntos de genuinidad como estudiante. Tengan en cuenta que el GT lo que hacía en énfasis es en la temporalidad de la estadía en Australia. El GST va a hacer énfasis en la genuinidad como estudiante. Entonces, yo creo que ese es a la hora de la verdad el gran fondo que vamos a encontrar en cuanto a la filosofía y entre el uno y el otro. No es un cambio de nombre, sino es un cambio de filosofía. Entonces, yo creo que cosas empezar aquí, como decir, mire, ¿por qué esta persona estudió lo que va a estudiar? La coherencia del estudio, es decir, de alguna manera no es lógico que una persona que tiene un bachelor degree, es decir, ya es ingeniero, diga voy a hacer un curso vocacional. A ver, justifique por qué si usted ya está a nivel profesional va a estudiar un curso técnico. Ese tipo de cosas, cuando tú lo miras desde el punto de vista de tú eres un estudiante genuino, tienen una relevancia importante. ¿Cuándo va a salir esto? Nuevamente, no sabemos. Tengan en cuenta que la GT es una ministerial direction, es decir, el Departamento de Educación ha sacado una norma que tiene que ser publicada, que tiene que ser validada, que tiene que ser emitida con todo el procedimiento que supone la emisión de normas. No es simplemente una política del departamento, no, esto es una ministerial direction. Esto me imagino que lo están preparando y según el programa que anuncian debe salir en este primer trimestre, es decir, junio-marzo, pero no ha salido. Lo único que sabemos es lo que vos mencionás, que es la filosofía o la estrategia, como ellos mismos la llaman. Yo creo que dentro de esta filosofía que va a cambiar, va a incluir también el tema del conocimiento que tiene el aplicante sobre el estudio que va a hacer. O sea, que conozca de fondo qué es lo que va a estudiar, información sobre el curso. Bueno, esperemos a ver que salga nuevamente la regulación. Otro cambio que se menciona... Sí, Alex, perdóname que yo me salte ahí o que enfatice lo que tú dices. Mire, una característica de un estudiante es saber qué va a estudiar y decir por qué lo va a estudiar.
y decirle, y tú lo sabes, es una persona que dice, mire, yo me voy a hacer una maestría ordinariamente, ha entrado y ha mirado el currículum y ha comparado que es que en esta universidad hay estas materias y en esta universidad hay estas otras materias y aquí dicta clases este profesor que es súper conocido, mientras que en esta universidad los profesores no son conocidos. Esta universidad es famosa porque tiene estas publicaciones, estas líneas de investigación. Esta otra universidad tiene otras, en fin. Es decir, conocer qué va a estudiar va a ser absolutamente crítico de ahora en adelante. Ya está mencionado, pero yo creo que todavía no tiene el énfasis que merece. Ok, sí, definitivamente. Otro de los cambios que están anunciados, y creo que este ya está confirmado, es el cambio es el aumento del nivel de inglés que se le va a exigir a las personas a través de exámenes internacionales, dependiendo de lo que vayan a estudiar. Entonces estamos hablando que el paquete con ELICOS, el paquete es estudiar algo, un vocacional o una maestría con inglés, va a pedir que va a subir de 4.5 a 5 en el IELTS. Solo ELICOS, si vas a estudiar ELICOS, estamos hablando que es inglés, para los que no entienden esta palabra, solo inglés, cuando voy a estudiar solo inglés, no se va a necesitar demostrar el examen internacional, pero tenemos casos, Juan, en nuestra compañía, donde nos han solicitado una prueba de haber presentado un examen internacional. Correcto, sí señora, y esto definitivamente se viene y se viene muy pronto. Es decir, cuando el gobierno hace anuncios y son tan supremamente específicos es porque ya lo tienen preparado. Entonces, cuando ese tema de que necesitas un mínimo nivel de inglés para venir a Australia a estudiar, pues hombre, ya lo estamos viendo, como vos lo mencionabas. Es decir, hay países, por ejemplo, los clientes que hemos tenido de Turquía o de Irán, que son países que no hablan inglés. ¿Usted quiere venir a estudiar a Australia? Sí, señor, pero tiene que tener un mínimo de inglés. Es decir, porque es que si no, usted lo va a coger un carro en la calle. Pues, es decir, usted no va a poder ni poder pedir una hamburguesa en McDonald's. Es decir, tiene que tener un mínimo de inglés. Y eso yo creo que va a ser una realidad muy inmediata. Ahora, el paquete de ELICOS, pues sí, definitivamente va a subir, y yo creo que eso sí va a pasar muy pronto. Va a pasar muy pronto. En este momento, cuando nos están pidiendo, como tú mencionas, cuando nos están pidiendo prueba de inglés, no ha habido ningún rechazo por tener muy poquito inglés, pero los que hemos presentado han estado siempre por los lados de 4 en el examen IELTS, que es un nivel de inglés muy básico, pero es un mínimo de inglés. O sea que el consejo que podemos darle a nuestros aplicantes es, independiente si van a estudiar inglés, preparen lo que más puedan antes de viajar su nivel de inglés también. Absolutamente. Definitivamente. Sí, otro de los cambios que están anunciados son los cambios de las visas de graduados. Para los que están acá y nos están escuchando, la visa de graduado es ese derecho a aplicar a una visa de trabajo después de haber estudiado en Australia. Esas visas de graduado tenían tiempos que inclusive, opciones que iban inclusive hasta estar 6 años con visa de graduado. Ese es un cambio donde hay una reducción de tiempo. Entonces, cuéntanos sobre esos tiempos, Juan. Alex, mira, ahí sí, como dicen, esto sí es una patatraciada de este mismo gobierno. ¿Por qué? Porque el año pasado, este mismo gobierno, y ahí sí como no le pueden echar la culpa a nadie, hubo una extensión muy significativa en la duración de las visas de graduado. Entonces, ahora, con base en esta nueva estrategia, la idea es que encontraron que los graduados acá, o las personas que están en visa de graduado, realmente era muy poquito lo que le aportaban al país,
porque con las visas eran tan largas, no se preocupaban en conseguir trabajo calificado, sino que se limitaban a trabajar en cosas muy básicas, continuar trabajando en cleaning y en hospitality, cosas que realmente entiende el país que no es un tema que quieren que hagan los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo personalmente con esto. Creo que la industria de hospitality va a sufrir terriblemente cuando no hayan los estudiantes, y la industria de cleaning va a colapsar sin estudiantes. Pero en fin, esa no es la posición del gobierno, que son los que toman las decisiones. El caso es que las visas de graduado van a cambiar y nuevamente cambiarán para manteniendo la integridad jurídica del país, es decir, la gente que en este momento está estudiando ya tiene de alguna manera un derecho a las visas de graduado tal como están establecidas en este momento. Cuando cambien, y este cambio está anunciado para el segundo semestre de 2024, repito, la misma estrategia 2023 establece un programa de implementación, y este cambio en particular, el cambio de la duración de la visa de graduado y el límite de edad de la visa de graduado, que creo que lo vamos a tratar un poquitico más adelante, está previsto para implementarse en el segundo semestre 2024. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos lo que quieren es, primero, que no todos los cursos den paso a la visa de graduado, sino que realmente los cursos que te den a la visa de graduado son los cursos que Australia considera que necesita para su desarrollo económico. Es decir, si una persona dice, mire, yo estudié IT, por ejemplo, que es un tema que Australia necesita. Listo, perfecto. Usted tiene visa de graduado porque queremos que usted se quede acá. Yo estudié Aged Care, es un tema que necesitamos. Listo, quédese acá. Yo estudié Cybersecurity, es algo así. Y hay una serie de temas que todos sabemos que Australia está buscando. Es decir, eso, digamos que de alguna manera en eso ya hay una claridad en términos de sectores. Quizá no tenemos esa claridad en términos de qué cursos, pero en términos de sectores sí lo sabemos. Entonces, hacia allá se va a mover la visa de graduado, con la idea de que también, digamos que esto es una buena noticia. La idea es que esas personas que pasen, que completen esos cursos, van a tener un camino derecho a la residencia permanente. Es decir, se va a crear una visa de residencia permanente para las personas que estudien lo que Australia quiere que estudien. Es decir, si aquí viene una persona y dice, mire, yo hice una maestría en Cybersecurity, oiga, eso es lo que estamos necesitando. Usted ni se gradúa, usted termina su curso y se queda acá. Eso es lo que ellos tienen en mente. Es decir, que nosotros como país necesitamos gente en Cybersecurity, necesitamos enfermeras, necesitamos gente en el área de construcción, necesitamos gente en el área de manejo de adulto mayor. Mire, usted estudió eso, sí, ya que visa que nada, pasa derecho a la residencia permanente. Eso es la nueva visa, la nueva Skill Visa, que también está prevista para salir a finales del año entrante. Sería buenísimo, sería un camino, esa sí es una buena noticia. Un camino que le da la viabilidad real a la persona que definitivamente tiene las habilidades de pasar a la visa de residencia permanente y no quedarse también en los programas que de alguna otra forma eran muy complicados de migración y que se perdían esos perfiles intentando hacer varios caminos. Que bueno, entonces en la visa de graduado lo que se plantea es la disminución del tiempo en el cual pues te dan la visa de graduado, donde los cursos vocacionales van a quedar en 18 meses, los bachelors van a quedar en 2 años, maestrías en 3 años, maestrías en 2 años y maestrías por investigación en 3 años, y los PhD en 3 años. Pero adicional, entonces sí va a quedar, que creo que no está definido todavía, pero adicional a este tiempo, sí va a quedar la opción de sumar 1 o 2 años si haces ese estudio en un área regional. Eso todavía no está definido de
cuál va a ser como en qué momento sumas 1 o 2 años, pero pues ese es el único tiempo que vas a poder sumar a el tiempo normal. También hay otro punto de la visa de graduado, Juan, que es el que tiene a todo el mundo como dentro de Australia y también las personas que ya han empezado su trámite desde acá, es la disminución de la edad. Que la visa de graduado ahora máximo la vas a poder solicitar hasta 35 años, cuando antes la edad era, no sé si me recuerdas cuánto era la edad. 50. 50. Y eso es un cambio bastante significativo. Total. Y esto definitivamente cambia nuevamente la población educativa de Australia de una manera muy significativa. Aparentemente, los estudios que tiene el departamento con base con lo que hizo esta propuesta, las personas mayores de 35 no le aportan al país lo que ellos consideran que necesita desde el punto de vista de las visas de estudiante. Es decir, tengan en cuenta nuevamente que estamos hablando de visas de estudiante, no estamos hablando de visas de skills, no estamos visa por competencia. Es decir, una persona que aplica una visa por competencias a los 35 años está en su prime, está en su mejor opción, pero no estamos hablando de visas de estudiante. Es decir, entonces, pues si nosotros lo miramos desde la óptica como ellos lo están mirando, tiene esa lógica. Es decir, mire, nosotros queremos estudiantes jóvenes que no nos importa que tengan experiencia, al contrario, para nosotros es importante que vengan a hacer la experiencia acá. Entonces, por eso quitan esto. Independientemente que uno esté de acuerdo o no esté con la decisión, es la decisión. Es decir, de alguna manera uno tiene que aceptar esa realidad. ¿Qué significaría para las personas mayores de 35 años? Primero, para el grupo de los que están actualmente estudiando, no se preocupen. Yo considero nuevamente por este elemento de integridad jurídica que siempre ha tenido Australia, ellos van a conservar ese derecho porque están estudiando cuando entró la norma o cuando entre la norma. Cuando entre la norma nuevamente, segundo semestre. Para las personas que van a estudiar de aquí en adelante, dicen, mire, cuando yo termine mi estudio voy a tener más de 35 años, ese tipo de personas, ese grupo de personas tiene que considerar que no va a contar con la visa de graduado, pero entonces tiene que establecer otro programa migratorio si es que quiere quedarse. Tengan en cuenta que la visa de graduado no es imprescindible para el programa migratorio. Se puede hacer, como muchas veces lo hacemos, saltar derechos de la visa de estudiante a una residencia permanente. Eso definitivamente es un elemento supremamente importante para considerar. 1. 2. El segundo, hay un elemento y es que cuando hay muchas profesiones, muchos oficios que son básicamente los BET, que cuando una persona viene a estudiar carpintería o pintura o comercial o que están estudiando cerrajería en general, el mismo H-Care, después del estudio, para que tengan el full skill assessment, es decir, se consideren que tienen están calificados en un 100% para ejercer la profesión, tienen que hacer un año de práctica. Es lo que pide el TRA, que es la entidad que los valida. Le dice, usted hace su certificado como chef, por ejemplo, estudia los 2 años, usted pasa una visa de graduado, trabaja un año más y después de ese año yo considero que usted es un full chef. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con esas personas? No tenemos ni idea. Porque lo que estarían diciendo es, mire, no vamos a aceptar estudiantes
que tengan que tengan menos de 33 años porque no van a poder calificarse acá o no van a tener calificación en Australia. Entonces, ese tipo de cosas no están resueltas todavía. No están resueltas. Claro. ¿Cómo las van a resolver? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Pero en fin, hay una cantidad de cabos sueltos brutal. Pero Juan, bueno, por lo menos es una buena noticia contarle a la gente que la visa de graduado no es el único camino para quedarse en Australia. Entonces, que los que están con más de 35 años, que están planeando hacer sus estudios con una idea de pronto en un futuro quedarse, pues lo que los invitamos es a hacer una consulta migratoria con nuestra compañía, con alguno de nuestros abogados migratorios, para que evalúe los caminos posibles para llegar a la residencia, que la visa de graduado no es la única alternativa. Y lo hemos manejado así durante 16 años. Otro de los cambios en las visas de graduados, Juan, es el tema de que van a salir o que se anuncian, es la restricción de saltar de la visa de graduado a la visa de estudiante, o sea, de pasar de la visa de graduado a la visa de estudiante. Parece ser que dentro de, obviamente, todo lo que estamos viendo, el objetivo de buscar que no se queden migrantes temporales, que pasen a la residencia permanente los que necesita Australia, entonces también van a acortar este tema de que pasen de la visa de graduado nuevamente a una visa de estudiante. Y el otro punto es que no todos los cursos, lo que tú mencionabas, que no todos los cursos van a servir para pasar a una visa de graduado. Entonces, en este momento no está definido tampoco cuáles son los cursos que van a pasar a la visa de graduado. Es lo que estamos esperando también que salga. Entonces, Correcto. pues bueno, Juan. Correcto, Alex. Lo que yo también quiero dejar claro es que el hecho de que no sepamos cuáles son las que van a salir significa de alguna manera que las que están siguen pasando la visa de graduado. ¿Me hago entender? No es que no sepamos, es que sabemos que va a haber un cambio, pero por ahora hay una realidad en la que nos podemos apoyar. Es decir, no estamos en el limbo, que de alguna manera es un sentimiento que yo a veces percibo en la industria. No, es que, mejor dicho, paremos todo porque no sabemos qué va a pasar. No. Es decir, en este momento hay una realidad en la que nos podemos apoyar. Y la idea es aprovecharla lo máximo posible, ¿no? Al contrario, en muchos casos yo creo que el mejor curso de acción es moverse rápido. Exacto, y actuar rápido, aplicar lo antes posible, en el punto en el que estás. Habla con tu consultor, sea educación, de migración, mira en qué punto estás y moverte rápido. Correcto. Definitivamente. Sí. Bueno, Juan, pues ya terminando, dentro de los cambios que mencionan es que pues la intención del gobierno es promover más fuertemente la migración regional, también como tú lo mencionabas. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí ya estos son como los grandes cambios que se han anunciado. Y pues, ¿cuál sería tu recomendación para nuestros futuros estudiantes y las personas que ya están andando en un proyecto de educación? Bueno, mira, varios puntos. El primer punto es que yo quiero destacar una cosa que creo que Paula y vos decías al principio, y es que con RCD hay posibilidad de estudiar prácticamente en todas las entidades de Australia. No solamente en unas muy buenas, muy recomendadas como Albright, sino en cualquier sitio. Y esto yo lo menciono por el tema de abrirse a opciones fuera de Melbourne, Sydney y Brisbane. Es decir, yo creo que en términos de recomendaciones, la posibilidad de empezar a mirar Adelaida, Wollongong, Maitland, Gold Coast, Perth, el mismo Hobart, como destinos de estudio definitivamente cobra más importancia que nunca.
sabiendo pues que evidentemente la oferta educativa de Sydney o de Melbourne es incomparable. Claro que sí, esos son décadas de industria educativa en esas ciudades, pero yo creo que es el momento de mirar regional. Uno. El segundo elemento es que lo único que uno no puede hacer es no entender la realidad. Es decir, yo lo que creo es que hay que tomarse el trabajo de estudiar el tema, asesorarse bien y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué caminos me quedan? ¿Qué caminos se abrieron? Y entonces, pues definitivamente una buena asesoría educativa, una buena asesoría migratoria, ahora es más importante que nunca. Ya sea que la hagan con RC, ya sea que la hagan con otro buen agente de educación y de migración, háganla, pero con alguien que sepa, que entienda qué está haciendo. Esa sería mi recomendación. Y la tercera, pues ya la hemos dicho, en ese momento hay una realidad, hay unas normas en las que nos podemos apoyar, sobre todo para las personas que están en Australia. Aprovechenlas, lléganlo rápido. ¿Por qué? Porque definitivamente las normas en este momento son claras y hay una norma clarísima, y es que a uno le aplican las normas al momento de aplicar. Si al otro día cambiaron las normas, ya no me afectan. Pero si yo estaba únicamente preparándome para aplicar, pues eso no sirve para nada. Es decir, no, pues que yo ya había presentado el inglés, o es que yo ya yo estaba preparando el skill assessment. Mire, pues que yo ya le había pagado a la gente y está reuniendo documentos. No, eso no es nada. Pero no, mire, yo ya presenté la visa, ya queda la persona en un tema seguro. Sí, ese punto que tú mencionas es muy importante porque tenemos en este momento varios estudiantes que ya recibieron la aceptación de la institución en Australia y entonces le pusieron freno de mano a la preparación de la aplicación de su visa. Y eso, en este momento, estamos en nada. Y bueno, por mi lado, yo lo que recomendaría luego de esto que hemos hablado es que las personas que están pensando en estudiar en Australia, cómo lograr la aprobación de la visa para Australia, es que desde el inicio tengan un proyecto con un propósito real de estudiar, que se puede combinar con migración, sí, pero que no sea un tema de elegir un estudio por simplemente elegirlo, sino que realmente sea algo que aporte a sus hojas de vida, al currículum de cada uno, que realmente haya un interés por estudiar eso que están eligiendo. Yo creo que eso es lo más importante, y porque si es real, el gobierno se va a dar cuenta, cuando demostremos todo, se va a dar cuenta que realmente sí hay una genuinidad por este estudio. Porque hacer un curso muy económico o aplicar a algo a unos meses de inglés, sin hacer un proyecto grande de estudio, pues realmente lo que va a generarte son más costos e inclusive más complicaciones más adelante para que puedas hacer un camino inclusive hacia la residencia. Entonces, pues, bueno, en este momento nuevamente es qué desean hacer, evalúen si quieren ir a estudiar, para que entonces se agenden con nosotros, agenden la cita. La consultoría de estudio no tiene ningún costo, con nuestras consultoras expertas en educación como Paula, Mayra, Lina, como bueno, todo nuestro equipo. O si quieren combinarlo con migración, entonces que nos avisen para poder contarles cómo agendar una cita con los abogados migratorios, y revisar si hay descuentos con los convenios que tenemos en este momento.